Lo que corresponde a continuación es realizar una exploración de la interfaz gráfica de usuario. Vamos a visualizar cuáles son aquellas herramientas que se despliegan de manera predeterminada cuando nosotros hemos iniciado el software después de haberlo instalado correctamente, ya sea de la manera básica o la manera avanzada. Entonces vamos a ello sin más dilación. Vamos a nuestro escritorio donde luego de haberlo instalado, como hemos comentado, se genera una carpeta de accesos directos que se denomina QGIS 3.14. Vamos a abrirlo. De todos estos accesos directos, los que a nosotros nos interesan vendrían a ser estos dos: QGIS Desktop 3.14 with y QGIS Desktop 3.14. Vamos a iniciar esta versión with. Se comienzan a encargar algunos complementos que nosotros, que QGIS necesita para poder funcionar correctamente, algunos complementos, extensiones y no solamente de QGIS, sino de algunos softwares adicionales como GRASS o Saga. Son algunos módulos que ya vienen preinstalados dentro del aplicativo. Evidentemente nos encontramos ya en la interfaz gráfica de usuario y vamos a notar las herramientas que se han cargado de forma predeterminada. Lo que salta a la vista principalmente viene a ser el espacio de trabajo, que es donde nosotros vamos a visualizar de manera principal la información que nosotros vamos a desplegar, la información espacial en todo tipo de formato. A los lados podemos encontrar lo que vienen a ser los paneles de capas y el panel de navegador y el panel de estilo de capas. Estos paneles nosotros los vamos a usar cuando ya tengamos información cargada dentro del software. En este caso estamos haciendo una exploración preliminar. En la parte superior verificamos que hay algunas pestañas que nos van a permitir acceder a la configuración del software y también para algunos comandos determinados. La primera pestaña corresponde a la pestaña de proyecto, donde nosotros vamos a modificar, vamos a ingresar a todas las herramientas que me permiten generar un nuevo proyecto, que es el archivo que es donde nosotros vamos a ir guardando todos nuestros avances con la información que estemos utilizando, así como también las posteriores cartografías que nosotros vamos a generar. Todo eso se va a guardar dentro de un proyecto. La siguiente pestaña que sigue es la de edición, cuando nosotros vamos a trabajar con información vectorial, la pestaña de visualización, la pestaña de capas, que es muy importante porque ahí es donde nosotros vamos a usarla prácticamente siempre, de forma muy seguida, para poder crear nueva información, principalmente vectorial, y para poder añadir información de tipo vectorial, de tipo raster, de tipo en texto, tipo base de datos, entre otros. El panel que sigue es el panel de configuración. Vamos a verificar acá que están las opciones, las propiedades de poder configurar el proyecto, como son, por ejemplo, el sistema de referencia de coordenadas, los estilos, entre otros. La siguiente pestaña de complementos es muy importante porque a partir de ella es donde nosotros vamos a acceder a una pequeña ventana que vamos a abrirle aquí, que es administrar e instalar complementos, donde nosotros vamos a poder, como habíamos mencionado previamente, adelantándonos un poco a lo que veremos de forma posterior, las herramientas adicionales que nosotros podemos acceder en QGIS. De esta manera vamos nosotros a buscar herramientas, complementos, y podemos instalarlo de forma fácil y sencilla. El siguiente panel es el de vectorial. Es donde nosotros accedemos a toda la información para realizar geoprocesamientos de tipo vector. Evidentemente le sigue la pestaña de raster. Vamos a hacer lo propio, pero con información de tipo raster o engrillado. También tenemos un administrador de base de datos, que es un aspecto bastante importante de QGIS porque nos permite tener acceso de una manera organizada a información, ya sea en tipo delimitado por comas, CSV, en tipo Excel. Es cuando nosotros vamos a administrar bases de datos dentro de QGIS. Es un módulo bastante importante, bastante interesante. Y vamos ahora a describir lo que vienen a ser las herramientas que se visualizan de manera predeterminada. Son algunas de estas ya se encuentran de hecho dentro de estas pestañas, pero se visualizan así de forma gráfica para poder tener un acceso
más directo, un poco más rápido. Como habíamos comentado, los primeros botones, los primeros comandos están referidos al manejo de proyectos, es decir, a nuevo proyecto y a cargar y a abrir un proyecto persistente, a cargar un proyecto preexistente. Un proyecto es el archivo donde nosotros vamos a ir guardando todos nuestros avances acerca de la información que nosotros estamos trabajando, ya sea de tipo vector o raster, pero es cuando nosotros vamos a ir avanzando, vamos a ir guardando, perdón, lo que vienen a ser las simbologías, los etiquetados, la nueva información que nosotros hemos ido generando. Y en sí no es un archivo que contenga información, sino es un archivo, el archivo de proyecto, que es de tipo .qgs, que es un archivo donde nos permite poder enlazar toda la información, la nueva información que hemos ido generando y tenerla de una manera ordenada y organizada. El siguiente comando, evidentemente, es para guardar el proyecto. Estos dos comandos que nosotros vemos a continuación, que se denominan nueva composición de impresión y mostrar administrador de composiciones, están asociados a la generación de cartografía. Cuando nosotros hacemos clic, vamos a crear un título de composición de impresión, es decir, un nuevo proyecto dentro del proyecto más grande, pero este proyecto va a estar, que estamos creando, va a estar especializado en la generación de cartografía. Y el siguiente, evidentemente, es para administrar lo que nosotros ya vayamos creando y vayamos avanzando. El siguiente comando es de administrador de estilos. Es cuando nosotros vamos a modificar la simbología, el etiquetado, las sombras, el buffer, algunos aspectos estéticos de la información que nosotros vamos a desplegar en el software. Los siguientes comandos que estamos viendo en este pequeño agrupamiento corresponden a los del panel de navegación, es decir, es información que nos permite desplazarnos, acercarnos, alejarnos, movernos, hacer paneos en general cuando nosotros tengamos la información desplegada en el software. Y acá tenemos otros comandos, como son el comando de caja de herramientas. Si nosotros hacemos clic, accedemos, se despliega un panel adicional y accedemos a los distintos algoritmos y herramientas y funciones en general que están disponibles dentro de QGIS. También podemos hacer un filtrado, ¿no? Acá podemos, dentro de este panel, tenemos todo organizados en temáticas, en cartografía, creación de vectores, análisis raster, análisis vectorial, de tablas, pero también podemos, por supuesto, filtrar esta información para nosotros poder acceder más rápido a la herramienta. Acá hay un botón de estadísticas que nos permite, cuando nosotros estemos trabajando con tablas de atributos, poder tener un resumen estadístico en cuanto a la suma, al conteo, a la media, medidas de tendencia central, entre otras. Este comando de medir es bastante útil porque nos permite, una vez que nosotros estemos trabajando con la información desplegada, poder realizar mediciones ya sea en metros, en kilómetros, en centímetros, de entre un punto y otro. Es un atajo, como quien dice, para poder tener una noción del espacio que hay entre dos entidades determinadas. Los siguientes componentes son cuando nosotros ya estamos hablando de crear información. El primer componente, el primer comando es de abrir administrador de fuentes de datos. Es cuando nosotros es el panel en el cual nosotros vamos a ingresar toda la información, ya sea de tipo vectorial, raster, texto delimitado. También podemos estar hablando de mapas WMS, de entidades WFS, es decir, de la información que nosotros vamos a utilizar dentro del aplicativo. Es básicamente un panel de resumen de donde nosotros podemos escoger el tipo de información que nosotros queremos ingresar y, bueno, escoger la ruta para poder ingresar la información. Acá hay otros tipos de comandos que me permiten crear nuevas capas, como son la de tipo GeoPackage, que vamos a verlo un poco más adelante, es una especie de almacén portátil, es una especie de contenedor que nos permite dentro de un solo archivo poder guardar información en vectorial y en raster.
Es bastante práctico, lo vamos a describir más adelante. Tenemos el comando para poder crear archivos de capas de archivo shape, que es decir, archivos vectoriales, y entre otros tipos de información. Acá también tenemos un comando que me dice consola de Python, para aquellos entendidos en cuanto al uso de este lenguaje de programación. Es una consola dentro de QGIS donde nosotros podemos ejecutar comandos y acceder, tener un análisis espacial un poco más profundo, un poco más detallado según los objetivos que nosotros tengamos, ¿no? Es decir, nosotros vamos a estar trabajando ya con líneas, con scripts de programación dentro de QGIS. Y este comando es el de contenidos de la ayuda, es decir, adentro de la interfaz gráfica nosotros también podemos acceder a lo que habíamos comentado previamente, que viene a ser la documentación, es decir, los archivos de texto, los textos que nosotros hemos descrito previamente, donde se están los diferentes tipos de tutoriales y contenidos didácticos respecto a QGIS. Y algo que también es importante resaltar es lo que se encuentra en la parte inferior. Acá nosotros tenemos un pequeño localizador donde nosotros vamos a tipear según las necesidades que nosotros tengamos, según la necesidad de ubicar la herramienta que nosotros estemos necesitando. Es como que una suerte de atajo que me permite poder tener un acceso más rápido. Es algo parecido a lo que habíamos descrito en esta parte. Es muy parecido. Supongamos que queremos buscar una herramienta específica, nosotros tan solo digitamos el nombre y se van a desplegar algunas opciones que tienen relación respecto a lo que nosotros estamos buscando. Es bastante práctico. Según nosotros habíamos descrito con anterioridad, este software QGIS siempre está en constante revisión, en constante mantenimiento, y es por eso que siempre van apareciendo nuevas versiones. La que nosotros hemos descargado es la versión 3.14.15 y normalmente también vamos a tener un mensaje como estos que me dice que se encuentra una nueva versión de QGIS disponible. Eso es en caso nosotros estemos usando también una versión mucho más anterior. Pero este enlace también hace referencia a los lanzamientos de prueba. También evidentemente me lleva a la página oficial del proyecto QGIS, a la parte de las descargas y para poder acceder a las nuevas versiones, ya sea de prueba, la versión de último lanzamiento o la versión de lanzamiento a largo plazo, la que tiene respaldo. En la parte inferior verificamos que hay unos pequeños comandos. El que estamos señalando es el de coordenadas. Cuando nosotros tengamos información espacial dentro de un sistema de referencia de coordenadas, al mover el cursor, acá es donde se van a ir visualizando las coordenadas aproximadas donde se encuentra el cursor en ese momento. También hay un pequeño visualizador en cuanto a la escala, en esa línea más o menos, para poder ajustar la escala de forma manual, y otros comandos como son por ejemplo el amplificador y el de rotación. El de rotación es evidentemente nosotros vamos a escribir en grados la rotación que nosotros necesitemos que tenga el espacio de trabajo. Y por último, pero no menos importante evidentemente, es este pequeño comando que es el de sistema de referencia de coordenadas, que es el que me indica en qué sistema nosotros estamos trabajando. Hay algunas veces también en que aparece tachado, quiere decir que por algún motivo el sistema de referencia de coordenadas falta o se ha perdido. Entonces tenemos que evidentemente configurarlo, ¿no? Y de esa forma hemos descrito lo que viene a ser la interfaz gráfica de usuario de QGIS. Todo usuario inicial, una vez que ha instalado correctamente, visualiza el software de esta manera. Vamos a ver con posterioridad en este curso qué podemos agregar, podemos quitar, según las funciones que nosotros vayamos aprendiendo, que nosotros vayamos necesitando. Y según precisamente esas funciones y esas necesidades que cada uno tenga, al final
Con el tiempo, cada uno va a tener una versión bastante distinta de la interfaz gráfica de usuario, porque precisamente esa es su naturaleza, el hecho de ser personalizable según las necesidades de cada uno de los usuarios. Entonces, de esta manera hemos descrito de forma preliminar la interfaz gráfica de usuario de QGIS.